Estamos con Agustín Juncal nuevamente, un gusto tenerte en el programa Entre Fogón y Fogón, y estamos haciendo, Agustín nos está haciendo una historia de la reforma agraria en el Uruguay. ¿Qué nos tenías preparado para hoy, Agustín? Bueno, hola Roberto. En el breve capítulo de hoy, la idea era un poco ingresar en las movilizaciones por la tierra que aparecen en los 60. Si estuvimos viendo en el capítulo anterior algunas de las discusiones sobre la reforma agraria y sobre todo el accionar del- de los gobiernos del Partido Nacional entre 1959 y 1967, también es interesante ver cuáles eran las expresiones desde abajo en lucha por la reforma agraria. A modo de contextualizar un poco cuáles eran los antecedentes que había sobre la organización sindical de asalariados rurales, que no hemos entrado en detalle acá, pero que es algo sumamente interesante de abordar, sobre todo en la década de los 50, tenemos que en la segunda parte de esa década, 1955, 56, 57 hasta 58, hay varias huelgas y reclamos de trabajadores rurales por condiciones de trabajo, por salarios, en los tambos, en las arroceras, en las remolacheras, ¿no? Y ahí una de las cuestiones, lo que hay son algunas disputas entre las visiones del Partido Comunista y del Partido Socialista. Yo no me voy a detener en eso, pero quiero dejarlo como antesala de cuáles eran las movilizaciones que había. ¿Qué pasa entonces a comienzos de los 60? Sobre todo, cuáles son las interpretaciones que hay desde algunos intelectuales, ¿no? Y ahí quiero detenerme en cuatro particularmente, que son Carlos Quijano, que era el director del semanario Marcha. El semanario Marcha se empezó a editar en 1939 y va a funcionar hasta 1974. Julio Castro, que también provenía de allí, además de su labor como docente, maestro y vinculado a las misiones sociopedagógicas desde 1940. Eliseo Salvador Porta, que era un profesor, además escritor, había escrito varias novelas, cuentos, y Mario Benedetti, que no voy a hacer una presentación porque es ampliamente también conocido. Bueno, estos cuatro intelectuales, a comienzos de los 60 están tratando de pensar qué era lo que pasaba con la reforma agraria en Uruguay. Carlos Quijano saca una serie de columnas en el semanario Marcha, que después se transformaron en un libro, que se llama Reforma Agraria en Uruguay, y en realidad una de las cosas que plantea dos cosas que me parecen centrales como para entender este contexto, y es que la reforma en Uruguay, reforma agraria en Uruguay, debería ser solamente ganadera, o sea, que era algo que no se estaba pensando demasiado en los debates anteriores, y que tampoco había un sujeto social agrario con hambre de tierras, como sí sucedía en otros países. Ese mismo año, Julio Castro, en una revista venezolana, saca un artículo donde más o menos está pensando lo mismo que Quijano, y entonces dice algo así como que el campesinado no tenía ni una postura ideológica ni política, que no lo había llevado a ser un grupo de presión, y que a pesar de que la reforma agraria era una necesidad, el sector campesino no parecía promoverla, ¿sí? Eso es lo que está pensando Julio Castro. De modo más o menos similar están pensando Eliseo Salvador Porta y también Mario Benedetti. Eliseo Salvador Porta, que había sacado una novela muy interesante que se llama Ruta 3 en 1955, pero también tenía varios cuentos, por ejemplo tiene uno sobre cañeros, y siempre está pensando en la cuestión agraria. Él saca un libro en el 61 que se llama Uruguay, Realidad y Reforma Agraria, donde lo que plantea era que había sobre todo incluso de las posturas de izquierda, un desconocimiento de la idiosincrasia del hombre disponible. Y en realidad en ese libro lo que hace es una defensa de las estancias y, digamos, no de los estancieros, sino de las estancias, y eso le generó bastantes problemas en la recepción del libro, pero lo que él plantea era lo mismo que Quijano, que la reforma agraria tenía que tener como centro a la ganadería, y que hasta ese momento no se estaba pensando en eso, sino que lo que se había hecho era una mirada bastante equivocada de querer trasplantar a estos trabajadores, entre comillas, ¿no? Esta idea de trasplantar a los trabajadores de la ganadería y convertirlos en agricultores. Y en algo similar está pensando también Benedetti cuando habla de que la reforma agraria había sido en Uruguay más bien pensada y no tanto sentida. Y esto
digamos, un poco para entender por qué están pensando en esto, yo encontré que en el semanario Marcha, en el año 62, a comienzos de ese año 62, uno de los libros más leídos, por lo menos que se mencionaba, era un libro de Francisco Julião. El libro se llama Escucha Campesino, y en pocos días se agotaron 1.500 ejemplares de ese libro. Francisco Julião era el principal organizador de las ligas camponesas en Brasil, en el nordeste brasileño, que se habían creado hacia 1955, y que van a tener mucha incidencia, sobre todo en el gobierno de João Goulart, intentando promover una reforma agraria en Brasil, estoy hablando de 1962, 63, 64, hasta que el golpe en Brasil, digamos, no da chance a esas posibilidades, y Francisco Julião también ha exiliado. Pero digo para entender que también se está mirando qué está pasando, bueno, ni hablar Cuba, ni hablar otras experiencias de América Latina. Ahora, todo esto va a cambiar un poco en el año 64. ¿Por qué? Porque aparece la Unión de Trabajadores Azucareros de Artigas, la UTA, liderada por Sendic, que había sido creada en 1961, que en 1962 había realizado una marcha en Montevideo reclamando condiciones de trabajo, porque no habían, digamos, no se pagaba el salario, no se pagaba en moneda, se pagaba a través de unos bonos, no tenían 8 horas, o sea, las condiciones de explotación eran muy importantes, pero a partir del año 1964, la UTA empieza a realizar marchas a Montevideo en el reclamo de la tierra para el que la trabaja. O sea, en el reclamo de una reforma agraria y en especial del acceso a un latifundio improductivo de 30.000 hectáreas en el norte del país, en el departamento de Artigas, para, digamos, que estos trabajadores puedan acceder en cooperativas, sobre todo para paliar una situación muy compleja de desempleo por largos meses. De hecho, las marchas se hacían en los meses, generalmente entre febrero y junio, que eran los meses donde el desempleo abundaba. Y estas marchas se hacen en el 64, se hacen en el 65, se hace en el 68 y en el 71. Y acá se pone entonces un actor que no había sido, por lo menos visualizado en la década de los 50, inicios de los 60, que aparece en el reclamo por la reforma agraria. Después podemos ver cuáles son los resultados a los que llega la UTA, que además va a tener un vínculo también casi natural con el Movimiento de Liberación Nacional, los tupamaros, ¿no? Interesante cómo viene esta década, ¿no? Del 60. Bueno, muchas gracias, Agustín, y nos vemos en la próxima. Bien, hasta luego, nos vemos.